Vivimos en tiempos de cambios exponenciales. Vivimos en tiempos en donde la dinámica es lo continuo. Vivimos en tiempos en donde si no estamos en la máxima velocidad vamos a quedarnos atrás. Estamos en tiempos en donde si nos sentimos incómodos con los cambios, necesitamos apartarnos para aquellos que van a pasarnos. Soy Tracy Haupapa y vengo de Nueva Zelanda y estoy a cargo de una empresa muy grande, Landcorp, y tenemos como desafío prácticamente los mismos que ustedes tienen, las mismas oportunidades con la disrupción diaria de la forma que manejamos a nuestros campos, a los intereses, y para aquellos de nosotros que estamos con las formas más ortodoxas, es un momento muy incómodo de la historia para aquellos de nosotros que vemos que el conocimiento, la innovación son el liderazgo, es decir, este enfoque del liderazgo, esta es la forma del futuro, realmente es un momento de la historia muy, muy interesante. Estamos en una época en la cual, de muchas formas, el pensamiento conservador es el pensamiento novedoso o innovador. Se nos pide por parte del planeta Tierra que pensemos de una forma más amigable, de una forma más sostenible. Y también se nos pide, se los piden nuestros consumidores, ver de qué forma se pueden brindar alimentos que sean más cuidadosos desde el punto de vista ambiental. Y también ver de qué forma podemos gestionar la agricultura de manera más sustentable. El año pasado en Nueva Zelanda se emitió un informe de la industria principal con respecto a su capacidad y ese informe, su principal hallazgo, entre otros, que tiene que ver con la ocupación de personas como yo. En Nueva Zelanda, por ejemplo, el 80% de los jóvenes de 20, 25 años de edad, y más jóvenes incluso, nunca tuvieron ningún tipo de contacto con la agricultura o con la industria primaria. Este es mi recuerdo. Yo nací en un campo en Nueva Zelanda y con mi hermana y otros 2 hermanos también. De hecho, nacimos en el campo y es todo lo que sabíamos. Íbamos al pueblo cada 6 semanas más o menos, y obviamente nos causaba mucho temor porque veíamos mucha gente. Esta era mi animalito, mi corderita. Siempre cuando veo esta foto me acuerdo del entorno, me acuerdo del olor, inclusive del animal, del entorno. Y pueden observar allá atrás está, esto me acuerdo yo obviamente, me acuerdo de mi mamá que me decía y me gritaba, cuidado, tené cuidado con esto, tené cuidado con aquello. Todos, creo que en Nueva Zelanda, hemos tenido esa experiencia. Y el impacto de eso en el futuro de la agricultura en Nueva Zelanda es realmente muy grande. Impacta la forma en la que consideramos el desarrollo de las nuevas personas, incide en la forma en que los jóvenes son educados en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad, en la toma de sus propias decisiones en el día a día. Y esta es una de los desafíos principales y oportunidades principales que tenemos como Nueva Zelanda. No yo, ya en ese momento, pero sí las nuevas generaciones. Pero lo que es más importante es cómo personas como yo, por ejemplo, que tenemos una influencia, que tenemos una voz en la industria, generamos oportunidades para los más jóvenes, para que puedan, de hecho, tener éxito y poder elegir este tipo de carreras que llevan al éxito de la agricultura. Tenemos en Nueva Zelanda 2 empresas principales, una de ellas que se llama Landcorp, que es
pertenece al sector privado y público. Hace 30 años que estamos en el negocio y también tenemos un legado de 130 años de agricultura en Nueva Zelanda. También estoy a cargo de otra organización que se llama FOMA, que vincula a grupos aborígenes y representamos aproximadamente, es decir, lo que hacemos también es brindar todo tipo de consultoría al sector privado, también al sector público, estrategias, marco regulatorio para la agricultura en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda hay un movimiento creciente de mujeres líderes como yo, que de hecho estamos llevando el liderazgo de empresas como esta para el desarrollo sustentable de la nación. Y quiero reconocer a mis colegas Adriana y entre otros y a Clara Lago por haber sido ahora miembros de CREA, al tener en cuenta justamente o poder incluir la diversidad para poder incluir a las mujeres en sus organizaciones y al pensamiento estratégico y también para vincularse con el futuro de la agricultura, no solamente para CREA, no solo para Argentina, sino para el mundo en su totalidad. En Nueva Zelanda, Nueva Zelanda tiene un papel muy importante en cuanto a la industria primaria. Tenemos un 50%, por ejemplo, de pesca, un 10-15% de productos lácteos, de lechería, de carne también, y también tenemos más o menos un 10% de horticultura. Podemos importar cualquier tipo de frutas, manzanas, entre otras. Y también tenemos un 7% aproximadamente de recursos renovables y también las propiedades comerciales e inversiones en propiedades comerciales. Les comento un poquito este panorama porque las filosofías y las visiones del mundo de personas de origen aborigen como yo tenemos una incidencia en la estrategia, la política, el marco regulatorio para Nueva Zelanda en la forma que conducimos los negocios. Y quiero resumirlo rápidamente porque veo que pasa el tiempo. Esta perspectiva que me muestra que, bueno, yo he heredado la tierra y mis intereses de mis padres, tengo responsabilidad entonces y una obligación de gestionar esos bienes de tal forma que sean sostenibles, que sean viables desde el punto de vista económico y que apunte a mejorar el bienestar no solamente de mi gente, sino de mis tribus, mi familia, mi comunidad en general y de hecho contribuir, aportar directamente al bienestar general del país. Y también, debido, como pueden observar, tenemos una memoria muy, muy grande, cientos, inclusive miles de años de generaciones. No quiero ahondar en la historia como mujer, como líder, porque de hecho va a llevar muchísimo tiempo poder describir todo esto. También cuando hablamos de las filosofías indígenas, aborígenes y su experiencia, como maorí neozelandés, la gente viene en primer lugar. Hay un dicho en maorí que dice, ¿cuál es lo más importante del mundo? La gente. La gente. La gente y la gente. Voy a estar 72 horas en su país y parece que de alguna forma me encontré con todos. Cada vez que uno habla conmigo, por ejemplo, yo hablo con sus líderes, sus políticos, yo los escucho. En primer lugar, siempre observo que me hablan de el cambio que está atravesando su país, que de hecho están reconstruyendo el país, que se están reconectando con el mundo, con el escenario mundial y con todos los países. Cada vez que se habla del ritmo, de las conexiones, cada vez que
Veo, por ejemplo, la pasión, la valentía y la integridad que va a garantizar que Argentina, ustedes como argentinos, van a llegar a liderar un país, así como nosotros lo hacemos en Nueva Zelanda. Tenerlos aquí presentes no solamente es importante para ustedes mismos, sino también que es importante para el mundo en su totalidad. Landcorp, la empresa que les mencionaba anteriormente, tiene más o menos, gestiona unos 140 campos, más o menos 500.000 de hectáreas, lo cual para Nueva Zelanda es representativo. Estoy a cargo del directorio y tengo más o menos unas 700 personas a cargo, es decir, empleados, y seguimos trabajando el campo de la manera que venimos haciéndolo desde hace más o menos 40, 100 años, siempre teniendo en cuenta la sustentabilidad. En el directorio no solamente estamos, es decir, jugamos un papel importante para poder precisamente realizar servicios de consultoría al sector privado, al sector público, y realmente lo tomamos muy en serio. Trabajamos como muchos otros productores en Nueva Zelanda. Lo que hacemos es trabajar duramente, con mucho esfuerzo, y después poner todos los productos en el mercado, siempre teniendo en cuenta la calidad y también los volúmenes. Los productores siempre tenemos en cuenta las demandas del mercado, si bien no tenemos un control sobre el mercado. Entonces, necesitamos comenzar a pensar en dónde queremos ir hacia el futuro, porque siempre tengo al gobierno aquí al lado, ¿no?, que me dice, bueno, estamos hablando de altos rindes, alto rendimiento, alta rentabilidad. Entonces, siempre estamos trabajando de manera conjunta con el gobierno. En la diapositiva que ven aquí, podemos ver distintas partes de la cartera de productos de Landcorp. Ahora estamos empezando a ver de qué forma podemos llegar a hacer una disrupción del modelo de agricultura para Landcorp junto con otras organizaciones, y al hacerlo, es decir, lo estamos haciendo teniendo en cuenta el liderazgo de los consumidores. Este es el enfoque. Esto obviamente les resulta familiar para ustedes, pero en Nueva Zelanda, siempre que se pueda, es decir, hacemos una conversión a la lechería porque de alguna forma tenemos un precio de commodity, y no solamente lo que observamos es por parte del mercado, sino también de los consumidores, que esto ya no es posible. Es decir, esta foto en particular, esta imagen, sale de una de las zonas más vulnerables del país, que es de la zona Lake Taupo, y esta región en donde había un impacto importantísimo del nitrógeno en el agua, en la tabla, y las tribus maoríes y aborígenes pudieron reunirse con los ministros, el gobierno también, y también con los gobiernos municipales, los consejos municipales, y hicimos lo que se llama un enfoque de cogobernanza, es decir, en donde compartimos las aspiraciones, los sueños para esta región en particular, y de esta forma llegamos a una estrategia, es decir, un plan de gestión ambiental que se pudo ejecutar en tiempo y forma. En los últimos 5 años hemos visto muchas mejoras, por ejemplo, en la filtración de nitrógeno, mucha mejora también en cuanto a la calidad del agua, y es algo que realmente nos enorgullece muchísimo como neozelandeses. Tenemos un planeta
Y hay personas que están trabajando muchísimo para preservarlo. Hay otras que están trabajando muchísimo para que se pueda gestionar de manera responsable y sostenible. Esta es mi tierra, este mundo, este planeta es mi tierra, es la que yo voy a dejar a las próximas generaciones y obviamente tengo que dejarlo en mejores condiciones de las que las recibí. La semana pasada también tuve la posibilidad de reunirme con distintos productores y les pregunté si había algo que pensaban, un mensaje, por ejemplo, si podía darles. Esto sucedió en Nueva Zelanda y me dijeron, me hablaban, por ejemplo, de la degradación de la selva del Amazonas. Y obviamente todos debemos preocuparnos por ese asunto. Y realmente me preocupó muchísimo ver las distintas imágenes de lo que está sucediendo al respecto, la cantidad de hectáreas, 150.000 hectáreas o más. Entonces ya no hay si esto es bueno para mí o esto es bueno para el otro. Esto es malo para todos. Este es el mercado con el que trabajamos. Mujeres. Las mujeres son aquellas que toman decisiones con respecto, por ejemplo, a los alimentos con los quienes, de hecho, alimentas a su familia. Son las que toman decisiones en cuanto, por ejemplo, asignan el presupuesto del hogar. Y cada vez más la inteligencia del mercado que tenemos en Nueva Zelanda nos dice que tenemos que volver a repensar para poder llegar a estas personas. Y lo que buscan es productos orgánicos, productos sanos, de calidad, alimentos que provienen de animales que de hecho tienen un bienestar. Con muchos de los que trabajo son realmente personas que buscan esto todo el tiempo, que tienen un compromiso muy fuerte con sus comunidades, con el comercio. Y muchas veces, por ejemplo, se habla de los distintos movimientos que tenemos en Nueva Zelanda, que tienen un impacto directo en personas como yo, en nuestras empresas, por ejemplo, que tomamos decisiones en cómo realizar la agricultura. Aquí, este es precisamente el enfoque, es decir, alimentos, fibras en Nueva Zelanda. Sí, quiero que volvamos a 3 diapositivas anteriores y todos comprendemos el impacto de la lechería en las tierras. Algunos de nosotros estamos empezando a ver en cómo se puede mejorar la situación. Obviamente que la lechería es importante, tiene un impacto, una huella muy importante, un impacto también en la vida de los animales. También estamos buscando de qué forma, por ejemplo, podemos, aparte de consumir leche de vacas, por ejemplo, cómo consumir leche de otros animales. Es decir, uno puede valorar a lo mejor que va cambiando las tendencias, pero de alguna forma buscamos de adaptarnos. También podemos ver este ovillo en azul, es decir, de qué forma se puede deconstruir, por ejemplo, la lana para poder repensar, hacer una reingeniería de los procesos, y lo mismo haríamos con la carne y con la horticultura, la desconstrucción. En Nueva Zelanda estamos abiertos a la idea de cambio y estimulamos justamente a este pensamiento cada vez más amplio. Esto es lo que la gente busca consumir. Esta es la agricultura del futuro. Entonces hablamos con los jóvenes. No, y recordamos esa imagen que yo le mostré de niña, allí alimentando a la ovejita.
La vía de la industria primaria no solamente es la agricultura, sino el marketing, la comercialización. Y el gobernador antes ya habló de distintos aspectos. En Nueva Zelanda, como productores, todo lo que impacta cada oportunidad que realmente tenga una incidencia en la industria realmente es muy, muy importante. En las empresas a las que estoy a cargo, si bien nos centramos en el negocio principal, ponemos muchísima energía en el desarrollo, la tecnología, la investigación, la ingeniería desde el punto de vista de cambio climático. El agua ha sido siempre el debate más importante en Nueva Zelanda. El agua nos une y nos separa. Acabamos de tener nuestras elecciones generales y la próxima semana y buscamos continuar con precisamente políticas que tienen que ver con la sustentabilidad del agua. El agua, el recurso hídrico, es uno de los temas principales de la agenda del gobierno en Nueva Zelanda. La agricultura, la lechería y precisamente el recurso hídrico es uno de los aspectos más degradados. Hay una filosofía en Nueva Zelanda que todos deberíamos tener acceso a agua potable cerca de los hogares. Y en la industria principal sabemos que sin el agua no podemos existir, por lo cual para nosotros, como líderes de la industria, volvemos a sentarnos nuevamente, ¿no? Y volvemos a asociarnos nuevamente con el sector público, el sector privado, para resolver este tema, para llegar al mejor modelo posible, a la mejor estrategia de política posible para manejar este recurso. Esta agua clara que vemos aquí en este arroyo es de un campo. Los productores entienden con muchísima precisión la importancia del recurso hídrico, lo cual invita a todos a manejar el recurso para poder lograr los mejores resultados posibles. Cuando pensamos en cómo este informe que les decía antes, que mostraba que de lo que yo entiendo, que es el éxito, es decir, el éxito, como por ejemplo ver aquí, cuando pensamos en eso, cuando pensamos en la división entre el campo y la ciudad, necesitamos, creo, contar nuestra historia como pueblo neozelandés. Necesitamos hablar de aquello que, por ejemplo, impide que nosotros podamos respaldar a una de las industrias principales de Nueva Zelanda. Entonces, yo soy responsable de eso. Porque si uno no lo entiende, entonces no es culpa de uno. Pero aquel que tiene la responsabilidad tiene que ser precisamente responsable de dicha responsabilidad. No solamente lo hacemos a nivel local, también vemos que hay distintas cosas que nosotros estamos haciendo, que se están haciendo en Asia, en otros países, en donde no siempre se entiende. Y cuando volvemos, por ejemplo, al recurso hídrico, tanto para los centros urbanos como rurales, se piensa que, de hecho, ahí tenemos un punto inicial muy importante. Esta es mi sobrina. De hecho, le estoy presentando prácticamente a toda mi familia. Se llama Casey. Tiene 28 años y nació
en Nueva Zelanda. Nunca tuvo contacto, es decir, con la parte con nosotros. De hecho, nunca estuvo en el campo, siempre vivió en la ciudad y vive allí. De hecho, empecé a visitarla y me dijo, tía, ¿me podrías dar un trabajo en uno de tus campos? Y bueno, obviamente lo primero que le dije fue que sí, obviamente tenés que presentarte y si tenés lo que se necesita, lo vas a conseguir. Entonces Casey se presentó y bueno, así fue. A los años lo hizo. Se presentó y yo ni sabía, realmente se había preparado y obtuvo este puesto y ahora está a cargo en uno de los campos. Esta es su perra, que se llama Sue, y ahora está a cargo de este campo y realmente me enorgullece esta persona, mi sobrina. No solamente porque es mi sobrina, porque hay un orgullo familiar, por cierto, sino por todo lo que ella está haciendo. Hay un papel fundamental que las mujeres tienen que jugar en la industria. Por eso mencioné a Adriana y Clara anteriormente, que tiene que ver con la diversidad en cuanto a nuestras perspectivas, visiones distintas, el compromiso también al éxito a largo plazo de las comunidades, de los negocios y del país, que realmente se equilibran con las otras visiones ya presentes. Y no solamente soy yo quien les está diciendo esto, esta mujer aquí presente, sino que también hay investigaciones mundiales que de hecho respaldan esta diversidad. Hay organizaciones, hay empresas, comunidades que realmente garantizan mejor sustentabilidad a largo plazo y resultados positivos a largo plazo. Señoras, señores, realmente disfruté muchísimo este tiempo aquí en Argentina y aquí en esta conferencia. Si tengo que dejarle algo es esto, que vivimos en tiempos de cambios y cada uno de nosotros tiene que recibir a ese cambio, que vivimos en tiempos de cambio y si decidimos no recibir estas oportunidades que son brindadas no solamente por los gobiernos y los negocios, tenemos que hacernos a un costado para las generaciones que vengan. Este es un tiempo realmente muy importante para CREA, muy importante para Argentina, y voy a ver con muchísimo interés su progreso como neozelandesa y voy a festejar sus éxitos y logros. Muchísimas gracias.